Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía, vía pública. Vamos a conversar esta noche con invitados que nos van a poner en perspectiva lo que va a ocurrir la próxima semana con el Encuentro Nacional de la Empresa, el famoso ENADE que organiza ICARE. Van a exponer candidatos presidenciales y van a proyectar los nuevos tiempos que se vienen, después, claro, de las elecciones presidenciales, pero no solamente vamos a estar hablando desde la perspectiva presidencial, lo que representará ese encuentro, sino que también con invitados que van a exponer y que tienen distintos puntos de vista en diferentes temáticas, en diferentes áreas. Así que esta va a ser una conversación abierta que yo les recomiendo que se quede para escuchar, porque es muy interesante sobre esos puntos de vista que hay respecto del Chile de hoy. Hay titulares, sin embargo, que marcan la jornada del día de hoy. Por ejemplo, 14 familias sirias que iniciaron su nueva vida en Chile, refugiados que fueron recibidos en el aeropuerto por la presidenta Bachelet. También les contamos que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo y ordenó mantener la prisión preventiva a 4 de los comuneros que estuvieron en huelga de hambre. Y además, Israel se sumó a la decisión de Estados Unidos y también abandona la UNESCO. Acusan al organismo internacional de tener un continuo sesgo contra esa nación. Ya vamos a ir con eso en los próximos minutos, pero le contamos que desde hoy día 66 inmigrantes sirios forman parte de nuestro país. Chile recibió al primer grupo de refugiados que, escapando de la guerra, decidieron iniciar una nueva vida a este lado del mundo. Con la mirada de la esperanza, estos niños se asoman en un país que los acoge, que los quiere y los recibe. Poco y nada saben sobre Chile, pero ya están aquí. El silbido de las balas, la pobreza y las consecuencias de una guerra civil que explotó hace más de 6 años quedó atrás. La decisión de abandonar el país vino de la situación que estamos viviendo en el país. Que nosotros lo hemos hecho, hemos abandonado el país buscando el bien de nuestra familia, la dignidad de nuestros hijos. A partir de esto voy a empezar a trabajar porque a eso vengo, tengo que trabajar, tengo que responder al desafío que tengo que levantar a mi familia y quiero ser un buen ciudadano chileno. Aquí es un proceso que hay que acompañar y que ellos mismos van a ser protagonistas de su propio destino. Ver con ellos cuáles son sus expectativas, sus posibilidades de trabajo, sus ambiciones y después que tengan su inducción al idioma, se verá si hay necesidad para algunos de ellos hacer un curso de capacitación. 26 horas duró el viaje, 26 horas de reflexión y de incertidumbre para 66 refugiados sirios que hoy se suman a nuestro Chile. Quiero darle la bienvenida a ellos, a Chile, su nuevo hogar. La presidenta Bachelet les dio la bienvenida y les aseguró el soporte del Estado que durante 2 años les entregará techo, abrigo y comida. Los chilenos conocemos dolores similares. Muchos de nuestros compatriotas sufrieron el miedo de vivir en su propio país, corriendo peligro continuamente, y vivieron también la urgencia de tener que partir para recomenzar en otro lugar una vida mejor para ellos y sus hijos. Y esta presidenta del país que los recibe fue una de esas personas. Sastres, peluqueras, choferes, joyeros, expertos en comunicación y técnicos en aire acondicionado son algunas de las expertise de los refugiados. Son 34 adultos y 32 niños. Una pequeña contribución de Chile en medio de un conflicto que ha desplazado a más de 6 millones de sirios. Yo creo que de Chile lo que van a esperar es una situación de paz y de tranquilidad, una situación donde ellos pueden construir lo que no han podido construir o que han debido interrumpir en la construcción mientras que eran en su propio país. Están mirando a una solución de paz y de tranquilidad. 14 familias que dejan atrás el hacinamiento en Damasco y Alepo y desde hoy tienen domicilio conocido. En Villa Alemana y Macul comenzarán su vida como inmigrantes en un país donde el mundo árabe desde siempre es bienvenido. Súper bien que los recibamos como país, pero espero que generen las condiciones necesarias para que ellos estén bien y espero que lo que le prometan lo cumplan siempre. Súper bien, me encanta que Chile sea un país multicultural y sobre todo también albergando a refugiados de la guerra. Yo no sé por qué Macul, pero yo creo que somos privilegiados. Me parece muy bien, sí. Bueno. ¿Está contenta? Estoy feliz. Ya. Sí, pues sí, para todo alcanza, ¿por qué no? El próximo año, otros 54 refugiados sirios tocarán suelo chileno. Iniciarán un proceso similar en el que nuestro país ya tiene experiencia, luego de recibir en el año 2008 a 169 refugiados palestinos.
Mientras eso ocurre en Chile, sin embargo, en Siria se informaba hace algunas horas que al menos 50 sirios murieron con atentados con 3 coches bomba. Esto ocurrió en el noreste de Siria, en una localidad que se llama Abu Faz. Fuerzas kurdas se supone que les iban a dar permiso a estos sirios para que pudieran cruzar a la frontera de la ciudad fronteriza de Al-Asaka. Y resulta que cuando estaban en la frontera explotan estos 3 coches bomba y mueran al menos 50 sirios. Se calcula que al menos la mitad podrían ser niños. Estamos hablando de familias que no han logrado todavía encontrar un país que los acoja, intentando escapar, salir de la frontera siria y poder llegar a otros destinos más cercanos para escapar de esa guerra. Por lo tanto, la realidad que están viviendo estas familias que han llegado a nuestro país contrasta con la que, sin embargo, no pudieron encontrar esas 50 personas en Siria que hace algunas horas murieron producto de ese triple ataque con coche bomba. Justo cuando Sebastián Piñera alistaba la presentación de su propuesta educacional, una minuta interna del comando de Alejandro Guillé encendió el debate y en ella se instruye a sus partidarios a advertir públicamente que el candidato presidencial de Chile Vamos representa un riesgo para el país. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, los comandos redoblan el trabajo. En el caso del equipo de Alejandro Guillé pidiendo un último esfuerzo, pero no solo para destacar sus virtudes, sino para cuestionar duramente al candidato Sebastián Piñera. Eso a través de un documento interno de 8 páginas en el que el comando instruye a los adherentes a instalar un único mensaje. Sebastián Piñera es un riesgo para el país, pues quiere terminar con la gratuidad, mantener las AFP y la colusión de las empresas. Me sorprendió enormemente la minuta del comando de Alejandro Guillé, por 2 razones. En primer lugar, porque es una minuta llena de falsedades, de amarguras y de bajezas. Pero lejos de matizar sus dichos, representa un riesgo, un peligro de retroceso que para el país sería inaceptable. Por lo demás, él lo sabe, por eso reaccionó tan aireado. Instructivo que fue cuestionado por los demás candidatos, quienes pidieron elevar el nivel del debate. Todo eso mientras Piñera lanzó este jueves su propuesta en materia de educación, un área en el que el candidato de Chile Vamos apuesta por hacer profundos cambios como el actual sistema y las reformas de Michelle Bachelet. No le vamos a quitar la gratuidad a nadie. Venimos, como lo dije antes, venimos a poner y no a quitarle patines a nuestros estudiantes. Venimos a igualar hacia arriba y no hacia abajo. Lo más controvertido, el desarrollo de 300 liceos de excelencia, el congelamiento de la gratuidad universitaria en 60% y el resto con becas y créditos, además de retomar la selección de alumnos por mérito a un 30% de la matrícula y permitir el aporte económico de los padres en la educación de sus hijos. Es una concepción completamente distinta. Es una mercancía que se compra y se vende y nosotros no es una mercancía, es un derecho y eso incluso tiene consecuencia en el propio diseño de lo que entendemos por educación. El volver a la selección es volver a estigmatizar a nuestros niños y lo que queremos es que nuestros niños no sean seleccionados de acuerdo al ingreso y por lo tanto efectivamente hay un retroceso en ese planteamiento. Cuando tú no estás en el liceo de excelencia, ¿en qué liceo estás? En el liceo no excelente. Y la autoestima de un niño es parte de la educación. Yo voy en la línea de que debemos derogar la ley de inclusión y volver al sistema que teníamos, al sistema donde los padres y apoderados, las familias, pueden elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Plan educacional de Piñera que en caso de ser electo podría convertirse en la reforma a la reforma más emblemática de Michelle Bachelet. Y en otro tema que ha marcado también la jornada, los comuneros que estuvieron en huelga de hambre van a tener que seguir en la cárcel porque la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo que había sido presentado por la Intendencia en favor de estos imputados por el llamado caso Iglesia. Un fallo que es unánime de la segunda sala del Tribunal de Alzada, que decidió mantener la resolución dictada el pasado 29 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Temuco y que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva de los comuneros. En representación del Ejecutivo, la Intendencia reiteró su solicitud de sustituir la prisión preventiva por razones humanitarias, debido al delicado estado de salud de Benito Trangol, Pablo Trangol y Alfredo Tralcal, luego de los más de 100 días en ayuno, y habían solicitado arresto domiciliario total, lo que fue desestimado, sin embargo, por los jueces. Polémica ha generado la reposición de carteles prohibitivos al interior del metro. En los vagones se recuerda que darle moneda, por ejemplo, a cantantes o comprar a vendedores ambulantes podría implicar multas que llegan a los 46.000 pesos. En las horas valle, los vagones del metro parecen un constante recuerdo del programa ¿Cuánto vale el show?
Guitarras, trombones, saxos, charangos y zampoñas entran y salen de los vagones en una práctica musical que la empresa busca prohibir. Hay unos letreros que dicen no más música, una guitarra tachada, y eso no puede ser porque es una falta de respeto para nosotros como artistas. ¿Tú crees que a todos los pasajeros les gusta que toquen música en los vagones? No a todos les gusta, pero a mí, en lo personal, nunca me ha pasado nada que alguien me diga, oye, déjate de tocar o no. Tal como en dictadura, algunos artistas tuvieron que irse del país. El día de hoy sigue habiendo una censura que a través de la multa asustan a la gente. Asqueroso de que Metro hoy día quiera prohibir, ¿cierto?, la libertad de expresión de cualquier persona. ¿Por ahora va a seguir? Por el momento sí, pero cuando no se pueda tocar, ya no voy a tocarlo. Es la segunda vez que en esta administración Metro invoca el decreto 910 firmado por el general Augusto Pinochet en 1975. Ya en el 2015 se utilizó para restringir las fotografías en las estaciones y ahora se plasma en estos afiches que han sido interpretados como una amenaza a quienes entreguen dinero a cantantes o vendedores ambulantes. Hay una falta de trabajo, falta de empleo y la gente se gana la vida honradamente. ¿No corresponde multar al que le da plata? No, para nada. No estoy de acuerdo. Que algunos lo hacen por necesidades también porque tienen familia, pues entonces ¿de qué van a vivir y no van a andar robando? No me parece buena idea porque en lo personal ellos están tratando de ganarse, como dicen los buen chilenos, son lucas para poder sobrevivir. Así como un estilo como más relajado está bien, pero cuando empiezan como a, no sé, cuando es mucha bulla ya, ahí sí molesta. No deberían dejarlos entrar. Si no quieren que entren, ¿por qué les permiten la entrada? Solo en el primer semestre, Carabineros cursó 2.473 multas a vendedores ambulantes y más de 1.000 a cantantes. El Metro asegura que ahora no busca sancionar a los pasajeros y solo quiere ordenar una mala práctica que entorpece la comodidad en los viajes. No es una campaña especial ni algo parecido, sino que lo que estamos haciendo es que estamos renovando la gráfica en las estaciones. Y como parte de esta renovación estamos instalando estos carteles que lo que hacen es recordar a los pasajeros que son actividades que están prohibidas. Durante este año hemos incrementado en aproximadamente un 30% la cantidad de vigilantes privados que tenemos al interior de nuestra red. Los guardias del Metro solo pueden retener a un infractor, pero no tienen las facultades para sancionar a los pasajeros. Solo Carabineros podrá cursar las multas de 46.000 pesos en caso de infringir la normativa. Algunas de las historias que han tenido lugar en nuestro país. Ya vamos a ir con Crónica Internacional también. Antes, el tiempo vuela. La administración del presidente Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, argumentando que en ella hay un sesgo contra Israel. Del mismo modo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió que su país también abandona este organismo. Según el Departamento de Estado, la decisión se tomó debido a los atrasos en los pagos de las contribuciones de los países miembros de la UNESCO, que, de acuerdo al gobierno de Donald Trump, necesita una reforma fundamental. El país norteamericano había dejado de financiar a la UNESCO en 2011 cuando la agencia admitió a Palestina como un Estado miembro, algo que para Washington solo debía ocurrir una vez que árabes e israelíes lograran un acuerdo de paz en la región. Según las normas de la organización, la salida de Estados Unidos será efectiva recién el 31 de diciembre del próximo año, 2018, fecha en que pasarán a ser más bien un país observador. Y el fracaso Vela Roja rumbo a Rusia cerró un exitoso ciclo de 10 años de la denominada Generación Dorada, pero ahora la llegada de un nuevo cuerpo técnico va a presentar un desafío inmediato: cómo lograr una renovación del plantel, el que se supone que es el más ganador en la historia del fútbol chileno. Vaya pregunta, ¿no? Son los rostros habituales de la selección más exitosa en la historia del fútbol chileno y que tras 10 años de gloria, hoy enfrenta el final de un ciclo tras quedar fuera de Rusia 2018. Pero ya está, creo que ahora levantar la cabeza, mirar hacia el futuro, pensar en lo que viene. La generación dorada se apaga después del fracaso y la incertidumbre crece de cara al futuro. Yo me voy a tomar un momento para pensar, creo que llevamos mucho tiempo acá, creo que también ver esto 4 años más, que también tiene un desgaste
tremendo. Y aunque algunos no tienen intenciones de dar un paso al costado, mi disposición con el equipo siempre va a estar, en la situación que sea, si es jugando, si es a la banca. El tiempo no se detiene, los años pasan y surgen las dudas respecto a lo que sucederá con la reestructuración del plantel, la primera medida que deberá tomar el sucesor de Pizzi. Para mí tiene que llegar un tipo de peso chileno que ha estado más de 20 años haciendo su carrera de entrenador, se llama Manuel Pellegrini. Pellegrini es el principal candidato para asumir una misión que tiene pendiente hace rato. Su entorno no descarta el interés y su cercanía con Salá lo ubican como favorito del directorio. Sí, a lo mejor esa relación afectiva me aleja un poco más de lo que me acerca de la selección. Yo creo que con Arturo hemos hecho una vida juntos en el fútbol. Yo me alegro mucho que esté Arturo a cargo del fútbol chileno. Si en algún momento los caminos se juntan, bueno, por supuesto veríamos la posibilidad de hacerlo. Marcelo Bielsa, Eduardo Berizzo y Marcelo Gallardo también son alternativas, independientemente de quién sea el escogido. Las bases de su proyecto deberán apuntar a conformar el plantel pensando en la Copa América de Brasil 2019. Será el estreno por los puntos del nuevo cuerpo técnico, un desafío al cual casi todo el equipo titular llegará superando los 30 años. ¿Les alcanzará para un torneo más? Que siempre cuando me necesite el cuerpo técnico, mis compañeros, va a estar acá. Me siento un referente dentro del equipo y voy a seguir siéndolo. Tras la defensa del título, el objetivo inmediato será apuntar al Mundial de Qatar 2022, un camino largo que se extenderá por 2 años y que aumenta las dudas respecto a la continuidad de algunos jugadores. Es factible pensar que un plantel que promediará los 35 años pueda competir por la clasificación. Esto tiene que continuar con otros jugadores, con otro técnico, con otro presidente, con lo que sea. Creo que los que van a estar aquí en su día tienen que sacar esto adelante como sea, como lo hemos hecho nosotros durante todos estos años. Para los expertos, el recambio debe ser de a poco y recurriendo a algunos nombres que ya han sumado convocatorias, entre ellos Paulo Díaz, Maripán, Pulgar, Pinares, Valencia y Castillo, por mencionar a algunos. Hay varios jugadores que podrían eventualmente participar de un nuevo proceso. Ahora, hay que ver si ellos son capaces de potenciarte, claro. El medio coincide en que hay jugadores jóvenes que también podrían ganarse un espacio, como Brian Cortés, Benjamín Kusevich, Jerko Leiva, Gabriel Suazo y Jason Vargas, entre otros. No solamente del entrenador, que de repente uno dice el entrenador es el responsable del recambio, es al revés. Uno tiene que decir, no, este futbolista cada fin de semana está reclamando una opción en la selección adulta. Una renovación que definirá el futuro de la selección chilena y que tendrá como gran objetivo no cortar de golpe los años de gloria que regaló un plantel que ya prepara la retirada. Difícil en todo caso encontrar a la persona ideal para encabezar ese proceso. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar conversando los desafíos que se nos vienen por delante como país, tema que por lo demás va a tratar el Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, en los próximos días. La pausa, ya estamos de vuelta con ustedes. Espéranos. Se viene el Encuentro Nacional de la Empresa 2017, el número 39, que va a tener lugar el jueves de la próxima semana, 19 de octubre. El lema es Nova Tempora, nuevos tiempos. Vamos a conversar sobre lo que ahí se va a exponer, pero vamos a aprovechar, lo vamos a tener como excusa para abordar cuáles son esos nuevos tiempos que se vienen y lo vamos a dialogar con nuestros invitados. Eugenio Tironi, sociólogo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Sí. Rolando Jiménez, vocero del Móvil, muchas gracias Rolando por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Francisca Yuneman, presidenta de Chile Mujeres, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Y con Juan Benavides, el presidente de ICARE y de AFP Habitat, además organizador precisamente de este encuentro. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. A usted como dueño de casa, ¿no? que invita al resto, le pregunto primero, nuevos tiempos, asumiendo entre otras cosas que vamos a tener cambio presidencial, elecciones y por lo tanto en marzo un nuevo presidente o presidenta. Pero me imagino que es mucho más allá que eso el que estemos hablando de nuevos tiempos, ¿no? Sí, nuevos tiempos en realidad la primera inspiración tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, en el mundo estamos enfrentados hoy día a cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos tremendos y que están afectando además tremendamente los modelos de negocio de las compañías. Hace muy pocos días atrás Volvo anunció que comienza a producir autos eléctricos. Eso tiene un impacto gigantesco en muchas industrias, la industria de los hidrocarburos, la industria proveedora automotriz,
la industria de estación de servicios, y uno puede empezar a pensar en una enorme cantidad de cosas. Toys R Us hace muy pocos días enfrenta su quiebra. Entonces, hay cambios muy significativos para los modelos de negocio de las compañías y tiene que ver con, de alguna manera, estos nuevos tiempos. También nuevos tiempos tiene que ver con, efectivamente, los cambios políticos en Chile. Vienen cambios de gobierno, cambios en el Parlamento. Y todo eso, bueno, genera expectativas, genera interés por ver hacia dónde apuntan los cambios. Y de alguna manera para el mundo empresario esto es un insumo muy relevante para sus tomas de decisiones. Otra mirada también que creo que es muy complementaria es saber qué es lo que nos está pasando internamente como país en materia económica, también política y social. En materia económica creo que estamos con indicadores bastante empobrecidos, la inversión que está negativa por muchos años, la productividad que también está estancada, el crecimiento está estancado. Hoy día el FMI dice que Chile va a estar por los próximos 9 años, va a tener un periodo de 9 años de crecimiento bajo lo que el crecimiento del mundo, cuando tuvimos 30 años sobre el crecimiento del mundo. Y ahí surgen una serie de preguntas que tienen que ver con las regulaciones, si estamos en un exceso de regulaciones, tantos proyectos de inversión atascados que no avanzan. ¿Qué ha pasado con las reformas que de alguna manera también nos han afectado? La reforma tributaria sí generó finalmente desincentivo a la inversión, la reforma laboral que no apuntó a aspectos muy relevantes que tienen que ver con la colaboración, con la flexibilidad, con la productividad, con la generación de talento. Preguntas también que siguen dando vuelta, que tienen que ver con el déficit público. Ya, tenemos ahí un montón de cosas arriba de la mesa. Un montón de temas. Okay. Todo eso para abordar serenada. Algunas de las cosas que vamos a conversar aquí, porque además ustedes quiero que me ayuden a representar como expositores, como representantes sociales, más que expositores, la realidad que a ustedes les toca vivir y cómo en esos nuevos tiempos calzan esa realidad. Antes de eso me gustaría, sin embargo, también tu mirada en la lógica del análisis que tú haces comúnmente, Eugenio. Tú eres probablemente uno de los mejores observadores y grandes descriptores de los momentos que vive social, política y económicamente nuestro país. ¿Esos nuevos tiempos son tiempos difíciles de predecir o son más bien en esas etapas valle en lo que uno tiene más o menos claro lo que va a pasar en los próximos años? Yo creo que no me imagino demasiada novedad en los próximos años, la verdad, las cosas. Yo creo que hemos vivido años de mucha reforma, de muchas expectativas, de muchas ilusiones. Yo creo que en general la sociedad está pidiendo que vengan años de más preocupados de la gestión, de las cosas más cotidianas, de la meticulosidad, ¿no? O sea, menos grandilocuencia y un poquito más de terreno. La sociedad va a ser exigente respecto a los gobiernos en esa materia. Yo no creo que esta es una sociedad que se ha hecho tan compleja que no hay balas de plata, aquí no va a llegar nadie que va a reinventar la rueda. Esta es una sociedad en la cual se va avanzando de a poco, se avanza, se retrocede. Es muy difícil echar abajo, por ejemplo, las reformas que ya se realizaron bajo este gobierno. Yo creo que sería realmente suicida por parte de cualquier gobierno, pero sí se pueden corregir, porque no hay nada perfecto. O sea, la reforma tributaria a lo mejor ya estaba muy bien concebida, de hecho fue casi votada por consenso en el Parlamento, todos se dieron la mano, todos salieron la foto, pero hoy día uno puede decir, mira, hay cuestiones que están equivocadas, hay cuestiones que están mal, que ¿por qué no corregirlas? Si no hay ningún pecado, no está envuelto en eso la dignidad de nadie. Evidente. Lo mismo puede pasar en la reforma laboral. La reforma laboral ya le dio más poder a los sindicatos, lo que quizás estaba bien, porque eso contrapesa un poco los poderes en la sociedad. Pero hay otras materias que nos abordaron, como la flexibilidad, qué nos va a pasar con la robótica, qué nos va a pasar con otra forma de trabajo que queremos, que personas quieren trabajar medio tiempo, que la mujer o el hombre quiere compatibilizar mejor el trabajo con la familia. Entonces, ¿qué va a pasar con la tercera edad o la cuarta edad? ¿Cómo vamos a hacer para que ella vuelva o se mantenga en la fuerza de trabajo? Porque las pensiones no van a dar, aunque se hagan milagros. Entonces, pero yo creo que todas estas son, si ustedes observan, son cuestiones que un poquito con bisturí, no con retroexcavadora, ni con aplanadora.
ni menos con Dina, digamos, o CNI, para ponerlo más dramático. Esto es mucho crochet, mucho tejido. Entonces uno esperaría, yo creo que en ese sentido el mundo empresarial ha aprendido mucho la lección. O sea, yo creo que hoy día está abierto, está poroso, está transformándose. Yo creo que incluso las nuevas directivas de la CPC y de la SOFOFA marcan un cambio de tendencia. ¿En qué sentido? En que están conversando con la sociedad civil, están conversando con la ONG, están mirando de otro modo a sus colaboradores, porque los colaboradores, la gente que trabaja en la empresa, vive lo mismo por los temas de la sociedad, o sea, vive los temas de la desigualdad, de la diversidad, de la exclusión, y los lleva al mundo de la empresa, si la empresa no es impermeable a eso. Déjame hacer entonces ahí el link, Rolando, porque si hay una cosa que, sobre todo en el último año, a mí me ha tocado ver varias veces, me han invitado a participar y moderar seminarios organizados por las propias empresas, tiene que ver con esto de comprender mejor la diversidad, y que en esa diversidad, entre otras, está la diversidad sexual también, como parte del mundo laboral, y que debe ser comprendida por los propios empresarios, una cuestión que antes a uno le parecía muy distante, sobre todo en la gran empresa. Hemos tenido casos emblemáticos como el que se vivió entre una empresa de Horst Polman. ¿Cómo lo estás mirando tú en esa proyección de los nuevos tiempos? Bueno, yo creo que estos nuevos tiempos pasan, entre otras cosas, por un diálogo más fecundo. Y ese diálogo se ha dado, por ejemplo, con ICARE desde el 2014, se ha dado con Acción RCE, donde hemos trabajado en una coalición de empresas, son más de 27 empresas que se están preocupando de los temas de inclusión, de diversidad, de no discriminación. Entonces hay un avance, pero falta mucho más diálogo todavía eso. La desigualdad en el acceso a bienes y servicios, la desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, son temas profundos y que le preocupan a la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ahí sí hay un déficit. Y yo no estoy de acuerdo con el discurso que hacía el presidente de CARE respecto de que aquí está amenazada la economía, que hay menos crecimiento. Las tasas de ganancia de la ISAPRE, de la AFP, siguen siendo enormes. Y la desigualdad es un dato duro de la realidad chilena. Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE. Entonces, en ese contexto, yo diría que la empresa tiene que dar un salto en términos de generar un espacio de diálogo, de conversación, que nos permita revisar el modelo de desarrollo que tenemos. No es posible que sigamos fundando universidades públicas y privadas para hacer carreras como periodismo, con todo el respeto que merecen los periodistas, pero hoy día hay miles de periodistas haciendo trabajos que no tienen que ver con lo que estudiaron. ¿Cómo no fortalecemos la regionalización de las empresas? Que una parte de la riqueza que se produce en las regiones, que es la región, y no solo las consecuencias negativas del proceso productivo. ¿Cómo nos hacemos cargo del cambio climático? Hay un montón de temas y aquí yo creo que la empresa tiene la posibilidad de abrir espacios de diálogo. La empresa, el Estado, la sociedad, la vulneración de derechos. El Estado chileno es uno de los que vulnera más derechos laborales que nadie. Hay miles de trabajadores con boleta y honorario. Yo soy uno de ellos. Claro. Entonces, en ese contexto, aquí hay desafíos muy interesantes que si no somos capaces de sentarnos a dialogar, a conversar, modelos de desarrollo, modelos productivos que sean eficientes y que sean sostenibles ambientalmente, creo que son desafíos que nos impelen a ese diálogo más fecundo. ¿Por qué esperar el conflicto? Y ahí también un elemento que quedó puesto este año sobre la mesa de una forma más palpable, cuando por primera vez los partidos políticos tuvieron que salir a determinar que tenían que presentar al menos un 40% de candidatas mujeres para la elección parlamentaria. Es decir, por ley tuvieron que darle visibilidad a las mujeres como candidatas. El rol de la mujer se convierte en clave desde el punto de vista político, porque como bien me recordabas antes del programa, representan el 52% del padrón electoral, pero además porque efectivamente cumplen desde el punto de vista societario montones de roles al mismo tiempo que no necesariamente es la realidad del hombre. En esa proyección de los nuevos tiempos, ¿tú sientes que efectivamente está bien proyectado el rol de la mujer o sigue siendo invisibilizado en muchos aspectos? No, el rol de la mujer claramente sigue siendo invisibilizado, pero no porque se quiera invisibilizar a la mujer, sino que porque las condiciones en las cuales estamos trabajando, tanto en el sector público, en el sector privado, nos está permitiendo que esas mujeres logren su máximo desarrollo. Y porque tanto las familias y los lugares de trabajo siguen como por inercia funcionando de la misma forma que en el siglo pasado, siendo que
este cambio social, que la mujer se haya metido al mundo del trabajo, el trabajo remunerado, es de los cambios sociales, acá el sociólogo me puede decir si estoy bien, más importante que ha habido en el último tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con estas leyes de cuota, que en el fondo era un 40% para hombres y para mujeres, ¿no? No, claro, la ley... Para cualquiera de los dos lados. No puede haber más de un 60% de un género de candidato. Así es. Pero uno no entiende que se hizo para tratar de favorecer a la mujer. Se ve difícil Obviamente. proyectar en el corto plazo, que de repente nos encontramos con que la mayoría de las candidatas son mujeres. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Que perfecto, porque tienen que buscar caras, tienen que buscar rostro. Hay mujeres que a lo mejor nunca hubieran pensado que podían estar ahí y están. Pero el problema son en qué condiciones y qué mujeres van a llegar a ese tipo de cargo cuando el Congreso sigue sesionando hasta la 1 de la mañana, un día a semana. Entonces, ¿qué tipo de corresponsabilidad parental vamos a tener si todos los senadores y diputados hombres y también las mujeres que se logran meter ese sistema es un sistema que es incompatible con la vida familiar? Porque la mujer, el gran problema que tiene no es que no acceda a la educación. Nosotros tenemos un punto de educación, de asistencia a la educación superior por sobre los hombres. El problema es que terminamos desertando del mundo laboral por falta de apoyo tanto en los lugares de trabajo como falta de apoyo en la casa, y ahí cuando ya llegan los niños, las personas que no tienen apoyo tienen que desertar, y eso afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Entonces ahí hay un tema también de igualdad y de justicia que no se puede dejar pasar si es que nosotros queremos tener un país más justo y un país con menos desigualdad. Ahora, ¿tú proyectas que en esos nuevos tiempos, en el mediano plazo, esto está tendiendo a cambiar, o más bien es todo muy a contrapelo, siempre con el freno a mano puesto, que son demasiadas batallas que tienen que dar al mismo tiempo como para que esto avance como ustedes esperarían? A ver, yo creo que el avance es lento porque los cambios culturales son lentos. Yo creo que las leyes existen. Yo creo que este tema del 40% es bueno porque las mujeres también van a ayudar a que salgan leyes que promocionen la corresponsabilidad parental, etcétera. Pero ponte tú... ¿No está garantizado que el 40% del Parlamento vaya a ser electo? No lo va a hacer. Uno mira al desagregado y se encuentra con que hay candidatas que fueron puestas ahí para cumplir con la ley de cuotas, pero no para que ganen. Exacto, la mayoría de los partidos hizo trampa con la ley de cuotas porque le dieron los distritos donde no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos. La gran mayoría hizo una apuesta formal de cumplir con la ley, pero en términos estrictos no le ponen recursos económicos y la ponen en los peores distritos donde no hay posibilidad alguna de ser elegida. O sea, tenemos el caso particular de lo que se vive con la democracia cristiana, esta candidata en el norte, a la que el partido ya le quitó el apoyo porque dijo que iba a apoyar a candidato socialista. Pero bueno, ya, más allá de eso. De todas formas, ahí hay un esfuerzo. Déjame tomar una frase que tú dices, son cambios culturales. La presidenta Bachelet dio una entrevista a la cadena BBC este fin de semana. Le preguntaban por los niveles de popularidad y por qué creía ella que no tenía popularidad más alta. El presidente, bueno, dice, al margen de reformas que eventualmente fueron mal diseñadas o algunas que hayan sido mal implementadas, en el grueso, aquí hay reformas que implican cambios contraculturales. Que en el fondo el país tiene un tipo de cultura, una lógica de mirar las cosas, y reformas que a lo mejor la sociedad no veía venir, como por ejemplo la ley de aborto, que sí generan un impacto y que son cambios contraculturales. En esos nuevos tiempos y en la lógica de estas reformas que tú en algunos casos entiendo criticas, ¿no sientes que también es necesario muchas veces para poder avanzar, para poder crecer, vivir esos procesos contraculturales? Es que yo creo que no son antagónicos los cambios, las propuestas de cambio culturales. Cuando uno dice crecimiento o cuidado al medio ambiente, no es antagónico. Cuando uno dice crecimiento y diversidad, tampoco es antagónico. Lo que yo creo que aquí faltó, y que si nos miramos un poco hacia atrás, que fue una realidad, es que fueron tremendamente conflictivas estas reformas, en la forma que se plantearon. Hay que pensar en que se planteó el tema de la retroexcavadora, que fue una presentación muy violenta, en que no hubo consensos, que fue una política que primó en Chile por largos años y que generó muchísimos beneficios. Y eso finalmente, y además una reforma tras otra reforma, los procesos de inestabilidad o incertidumbre finalmente afectan a las decisiones de inversión y a los capitales. Los capitales al final son móviles y cuando una empresa o el mundo empresario se ve enfrentado a una enorme cantidad de cambios, en que son cambios a lo mejor que están con procesos tremendamente significativos respecto a su historia,
o bien los procesos de inversión son tremendamente demorados. Uno se enfrenta hoy día con muchas compañías que dicen, no, estamos invirtiendo en Estados Unidos, estamos invirtiendo en otras partes. Ya, pero si son cosas distintas, porque la burocracia puede ser una cosa. A lo que voy ahí es que tiene que ver eso con lo que puede ser finalmente que un proceso de deterioro económico, queramos o no lo queramos, aquí hubo un proceso de deterioro económico. Cuando uno dice que en el país se crearon estos 4 años 500.000 trabajos, de esos 500.000 trabajos hay 250.000 que son por cuenta propia, de los otros 250.000, el 60% son del aparato estatal. Probablemente, déjame hacer una digamos, contrafactual ahí. No hay análisis en ninguna parte del mundo en la que se sostenga o se evalúe un gobierno por la creación de puestos de trabajo, porque los trabajos, así como se crean, se destruyen también. Y por lo tanto, no se sostiene en la evaluación histórica de los gobiernos a lo largo del tiempo por cuántos puestos de trabajo crearon, porque nadie pone al lado cuántos se eliminaron al mismo tiempo, por montones de razones que no tienen que ver necesariamente con decisiones políticas. Puede ser, pero hay una serie de deterioros de indicadores económicos que son bastante objetivos, que uno los puede mirar desde muchos aspectos, y esos son objetivos, están a la vista y no pueden ser desmentidos. La clase media en Chile es una clase media que cuando se inició este gobierno, por muchos analistas pensaban que había comprado un tipo de modelo y lo que la gente estaba comprando era gratuidad, pero la gente lo que no quería a lo mejor era verse afectado en la calidad de la educación de sus hijos. Y ahí uno se va enfrentando con una serie de, nuevamente voy a las reformas, en que los empresarios en ese sentido tenemos la mente bastante abierta y hay un cambio notable, además del mundo y de lo mismo que ocurre acá en Chile, en cuanto a la apertura y a que no son antagónicos a lo que puede ocurrir en esos cambios que están generándose en el mundo. Eugenio, efectivamente, sí, porque pareciera que están más o menos en la misma línea, con la misma frase, como que los empresarios parecieran tener una mirada más de apertura, pero si hay una controversia empresarial que hemos tenido en la última semana, o económica, son las declaraciones del presidente de la Bolsa, donde dice que, digamos, si no gana Sebastián Piñera, podría llegar a generarse un colapso, que le ha valido también montones de cuestionamientos. Entonces, efectivamente hay un cambio respecto de las dirigencias de los líderes económicos y empresariales, o en realidad, como el gatopardismo, todo cambia para quedar más o menos igual. Nosotros tenemos bueno, no es una peculiaridad chilena, pero en Chile está más acentuado, que en verdad el mundo empresarial chileno es muy cercano a ideas conservadoras, a ideas de derecha. Eso se da menos en otras sociedades, se da menos en Europa, se da menos en Estados Unidos, pero también se da. Pero menos, ¿verdad? Pero menos. Ahora bien, el mundo empresarial, como todos los seres humanos, no disocia mucho las cosas. Pues, o sea, de pronto está inquieto y a veces está más inquieto en verdad por la cuestión del aborto que por la cuestión tributaria. Y uno no disocia muy bien qué es lo que me produce inquietud. Pero yo creo que en general el mundo empresarial al final del día se mide por resultados. Y se mide y los resultados tienen que ver con, bueno, cuánta riqueza generé, cuánto retribuí a mi accionista, cuánto logré retener a mis empleados y tenerlos entusiasmados, porque esa cuestión es crítica en la empresa. Y tenerlos entusiasmados y con las pilas puestas no es una cuestión solamente de retribución económica, hay un montón de factores. Entonces, yo tengo la impresión que en la medida que las empresas chilenas compiten en el mundo, se globalizan, se enfrentan a un sistema político que además le es relativamente hostil. O sea, ni Piñera fue un lacayo de los empresarios, ni este gobierno lo ha sido. Y ya se acabó esa idea un poco de Pinochet, que hay que apoyar a los empresarios porque apoyándolos a ellos viene el chorreo. No, todos los gobiernos en general van a ser medio hostiles. Entonces, el mundo empresarial yo creo que ha tenido que irse un poquito emancipando o controlando, digamos, sus adhesiones afectivas en función de tener, de funcionar en el Chile de hoy. Un Chile de hoy que exige diversidad, que tiene muy presente el tema del medio ambiente, que tiene muy presente el tema qué sé yo, de la desigualdad, que exige, que tiene otros códigos. Y yo veo
derechamente, y yo tengo alguna participación en el mundo empresarial, yo veo un cambio importante, o sea, un cambio, a lo mejor, claro, no es que haga el ritmo que uno quisiera, pero un cambio importante, sobre todo porque hay nuevas generaciones, y además porque hay ejecutivos. Sí, o sea, una empresa que está aislada de la sociedad está muerta. Son empresas que están muy porosas. Yo diría incluso mucho más, curiosamente, muchas veces las empresas están más abiertas a la sociedad que lo que están los partidos políticos. Sí. Que te iba a preguntar por lo mismo, porque hemos abordado hasta ahora el mundo de la empresa, el rol del Estado, pero no nos hemos mirado el mundo de la política. ¿Cómo habría que analizar también la política y cuánto de los partidos políticos han subido a este carro? En el mundo de los partidos políticos, primero hay una crisis de representación feroz. Hay una desafección de la política. Incluso yo renuncié al partido político en el que militaba hasta hace poco. ¿Cuál fue tu reflexión para renunciar? Primero, ¿cuál fue tu reflexión para incorporarte al partido y después el proceso para renunciar? El partido planteaba un proyecto político, un proceso, un camino que era viable, que no pretendía una retroexcavadora. Y por lo tanto era un proyecto que era atractivo en el mediano y largo plazo, estaba recién partiendo. Pero la crisis de representación política, la crisis de corrupción, el cómo se financiaban, todo eso hizo que yo evaluara que había un costo más grande participar en un partido político que estar afuera, y dañaba el liderazgo social que yo tengo. Y en ese contexto, por eso me retiro del partido. Y la tasa de participación en las últimas elecciones y en las que vienen va a ser preocupante. Hay alcaldes elegidos con un 12, un 15%. Eso habla muy mal de la clase política que tenemos. Y por lo tanto, esta tiene una vinculación muy espuria con alguna empresa, y tiene la incapacidad de dialogar de manera más habitual y de representar de verdad las necesidades de la gente en términos económicos, en términos valóricos, en términos culturales. Y yo creo que esa crisis no ha tocado fondo, lamentablemente. De hecho, yo soy uno de los que está pensando en anular. Voy a ir a votar, pero estoy pensando en anular, porque creo que no hay hoy día condiciones de generar un proyecto político que me entusiasme, que me permita decir, por aquí va la cosa, por aquí es posible entrar a dialogar, a construir consenso, también a cuestionarnos el modelo de desarrollo. Porque si uno mira desde la candidatura de Piñera hasta la de Guillé, y pasando por las otras, las diferencias respecto de algunas cuestiones centrales del modelo económico y del modelo de desarrollo no son tocadas. Y no son tocadas porque el poder en Chile está concentrado en muy pocas manos y hay que distribuir poder. Y eso cuesta una enormidad. Y nosotros lo sabemos muy bien, porque cuando nosotros partimos en 1991 con la lucha contra los homosexuales, empezamos a dialogar y a construir políticas de alianza con el poder. Y ha sido completamente escabroso el camino de dialogar, de establecer contacto de izquierda a derecha. Aquí eran transversalmente conservadores en estos temas, y es transversalmente conservadora en términos de pensar una manera de que construyamos en conjunto, el Estado, la sociedad, los partidos, las empresas, diálogos que permitan, por ejemplo, resolver los temas de desigualdad del ingreso. La diferencia brutal que hay entre el que gana más y el que gana menos es una de las más grandes en el mundo. Y la diferencia que tienen los hombres y las mujeres por hacer exactamente la misma pega. Por exactamente la misma pega. ¿Cuánto están permeando hoy día las organizaciones de mujeres en estas discusiones? ¿Cuánto están logrando permear para poder avanzar y poder, digamos, correr el cerco? Mira, por lo menos lo que ha sido la experiencia de nosotros en la Fundación Chile Mujeres ha sido extraordinaria, porque hemos tenido como organización de la sociedad civil una acogida por parte del Congreso, de la Dirección del Trabajo, muy buena. Nosotros logramos aprobar en la reforma tributaria los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares, que dan mucha adaptabilidad. Son, a través de estos pactos está amarrado, eso sí, a las empresas que tienen sindicato, porque eso es parte de la negociación colectiva y quedó en ese contexto. Pero se van a poder hacer cosas que en Chile se pueden hacer cosas, porque ya es ley, que no se podían antes. Por ejemplo, tú a través de estos pactos para trabajadores con responsabilidades familiares vas a poder alternar tu jornada. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que puede trabajar jornada completa y en el periodo de vacaciones de escolares los niños vas a poder trabajar a lo mejor media jornada o a lo mejor desde tu casa, a lo mejor las dos cosas a la vez.
Y te van a dar mucha flexibilidad, lo que queremos dar el paso para en el próximo gobierno llevarlo directamente también a los contratos individuales de trabajo para poder beneficiar a la mayor cantidad posible de trabajadores, porque las necesidades familiares son personales. Por lo tanto, presentamos un requerimiento de pronunciamiento de la elección del trabajo que le dio muchas posibilidades individuales a pesar de estos pactos amarrados a la negociación colectiva. O sea, lo que va a hacer el sindicato, la empresa va a ser establecer el marco, pero la modalidad misma se va a poder pedir directamente del trabajador al empleador, esté sindicalizado o no. Y por lo tanto, el que tú trabajes en las vacaciones escolares de tu casa, porque estos niños en el fondo tú no tengas que desertar del mercado laboral, lo vas a poder hacer. Y además, estamos ahora trabajando con la Dirección del Trabajo los modelos de los pactos de adaptabilidad y el registro de los pactos de adaptabilidad. O sea, hemos tenido una acogida por parte del sector público excelente. Estamos trabajando también los programas de gobierno del próximo presidente o presidenta de Chile. Así que yo estoy sorprendida, porque la Fundación Chile Mujer es una fundación nueva, es una fundación que tiene 1 año y medio de existencia, cómo la buena recepción que tienen estas organizaciones civiles por parte de las entidades públicas. Déjame preguntarte, aquí hay un tema, porque recuerdo hace algunos años haber escuchado a Pirincho Navarrete, a Jorge Navarrete, en un discurso en la NADE, donde se hablaba de apertura, y que cuestionaba que mucha apertura, pero dice que miraba, partió su discurso así, miraba la lista de invitados a la NADE y no había ni una sola mujer expositora. ¿Cuánto esto ha ido cambiando con el paso de los años? Esto fue hace tiempo. Sí. Yo quisiera en todo caso, antes eso, tocar un tema aquí que se ha planteado un par de veces, que es el tema de la desigualdad. Y la desigualdad yo creo que es bien relevante ver algunos estudios que se han estado haciendo desde hace bastante tiempo, en que muestran cómo la desigualdad ha ido cambiando con las nuevas generaciones. Y eso tiene que ver mucho con el tema educativo. Cuando yo entré a la universidad, entrábamos el 2-3% de los estudiantes que salía de Chile, la generación de esa época, y hoy en día sobre el 50%. Entonces, ¿qué generó eso? Que las nuevas generaciones, en todos los estudios que se están haciendo, económicos, la brecha de desigualdad se reduce notablemente y se reduce a partir de la educación, que es un punto de partida muy relevante para lo que viene a las nuevas generaciones en adelante. Y profundizar lo que es la igualdad de oportunidades en todo el ámbito que uno puede hablar en esta materia, ya sea educación, en la diversidad en el trabajo, en la inclusión, una serie de cosas más, va reduciendo esta brecha de desigualdad, y creo que es un buen camino. Respecto al tema de la mujer y diversidad en materia de... ICARE ha hecho una apertura notable todos estos años en todo su ámbito. Uno, en los círculos que hacemos, el Círculo Empresa y Sociedad, que fue un círculo que le dio una mirada distinta de lo que, por lo que estaba pasando entre la empresa y la sociedad, y esa disociación, y cómo nos hemos hecho cargo ahí de hacer un aporte a lo que son los gobiernos corporativos, la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con la empresa y sus proyecciones adelante, con lo que son los expositores, los tipos de expositores que hoy día la mujer, y en general hay una diversidad muy amplia a la presencia de mucha gente distinta, porque nos interesa que así ocurra. La semana pasada hicimos un evento muy distinto, muy único, que no he escuchado nunca en Chile que se nos ha hecho una cosa así, que tuvo que ver con el aporte que hacen las cooperativas en Chile, algo que está tal vez olvidado. Así es. Y resulta que las cooperativas, hay un grupo de cooperativas que está haciendo un trabajo notable para lo que es el microempresario, aquel microempresario que no tiene acceso a mejores niveles de eficiencia o lograr capacidades o sinergias para que le permitan potenciar su negocio. Y ahí se presentó la cooperativa del norte, la cooperativa del sur, tuvimos experiencias de afuera, y yo creo que todo este trabajo que ha hecho ICARE y que está haciendo hace bastante rato está permitiendo mostrar a nuevas personas, nuevos contenidos, nueva apertura, nueva mirada para la empresa, y eso Y me gustaría por lo menos, por último, entonces preguntarle a ustedes tres, Eugenio, ¿qué cosa uno no debería faltar en una exposición tan importante como un encuentro nacional de la empresa? ¿Qué discurso uno debería esperar que se pronunciara allí? No importa quién. Van a exponer candidatos presidenciales también, pero ¿qué cosas sí debería estar presente, dado que marca pauta un encuentro como ese? Misma pregunta va a ser para los tres, para que vayan reflexionando. Pero empezando ustedes, porque... yo quería hacer un comentario sobre lo anterior. Yo creo que hoy día uno estaba acostumbrado de hacer reuniones de cualquier especie en que habíamos puro hombre. Hoy día eso ya... Está cambiando.
o sea, si nos juntamos puro hombre, nos preguntamos, oye, ¿qué algo está mal? O sea, no, esto no funciona. Ahora, yo en general vivo en un mundo en que vemos poco hombre y la mayoría son mujeres, pero no importa, en mi pega. Pero, ¿qué es lo que nos debería faltar? Yo creo que no debería faltar es como generosidad, diálogo, como tú dijiste, Ronaldo. Y el diálogo supone ponerse en los pies del otro, tratar de entenderlo genuinamente, no estigmatizarlo, no etiquetarlo, no demonizarlo. Cierta benevolencia, o sea, benevolencia respecto a las intenciones de los demás, cierto optimismo. Si este es un país que no se está desmoronando, un país que habrá crecido menos, pero no ha tenido una crisis. Miren nuestra región nada más. ¿Eh? Tenemos un gobierno que no será excesivamente popular, pero un gobierno que gobierna, que no está... Si aquí parecía que se había descubierto oro en Perú cuando ganó Kuczynski. Mire cómo está Kuczynski. O sea, perdón. Mire cómo está Kuczynski. Mira cómo está Perú, con expresidentes, todos los expresidentes enjuiciados o presos. Digo. Y además, no por cualquier cosa, digo, esa es la realidad de la política peruana. Exacto. O sea, prácticamente un presidente que es rehén de la oposición. Nosotros hemos tenido crisis severa en el mundo empresarial, en el mundo político, para que vamos con cuestiones, en estos últimos años, por los temas de financiamiento político, corrupción, lo que sea. Y nuestras instituciones han funcionado, han sacado adelante las cosas, hemos sorteado situaciones económicas difíciles, hemos hecho reformas que han afectado el crecimiento, no hay duda que lo han afectado, pero han aumentado en cierto modo la legitimidad también que tiene el sistema. Tenemos un problema en lo que tú estás diciendo, Ronaldo, que la gente está creyendo muy poco en las élites y por lo tanto en los políticos, y quizás va a votar muy poco estas elecciones, pero bueno, ya hemos tomado medidas también que van reparando esto. Yo creo que es un lujo que tengamos hoy día elecciones en que no estemos inundados por publicidad y que no sea el dinero el que está mandando, sino que son las ideas. Entonces, yo creo que me encantaría escuchar también eso, o sea, una voz de optimismo respecto al país que tenemos, que no será perfecto, que no será exactamente como el que queremos, pero aquí está lo más bien parado. Rolando, ¿qué sí debería estar presente en este discurso? Yo creo que deberían estar los trabajadores. Y no necesariamente a través de la CUT. Yo tengo serios cuestionamientos respecto de la CUT. La CUT, hay 3 millones, 4 millones de trabajadores, la CUT representa 700.000. Pero hay asociaciones de trabajadores, hay federaciones, están los sindicatos de las empresas del retail, por ejemplo. ¿Por qué no invitar a los trabajadores a dialogar y construir puentes que nos permitan pensar de manera más colaborativa cómo la economía también se pone al servicio del país en general y no solo en un tema de los empresarios? Deben estar los trabajadores, debería estar el mundo de la sociedad civil, provocar ese diálogo que no hace falta. Si hay los niveles de violencia que hay, los niveles de estrés que hay en la sociedad chilena, los temas de depresión, somos el primer país en América Latina en el tema de depresión, bueno, tienen que ver con estos temas, tienen que ver con que no te alcanza la plata para todo el mes, con que nuestros jubilados la pasan mal. Bueno, esos temas debiéramos reflexionarlo también entre los empresarios, el Estado, los trabajadores. Yo creo que eso es central. Francisca, para ti, ¿qué sí o sí debería estar presente en los discursos de la próxima semana? A mí lo que me gustaría saber es cómo van a gobernar, porque generalmente hablamos ya cómo hacer el manejo con el Congreso, pero a mí lo que me preocupa es cómo se van a manejar los ministerios y las otras reparticiones públicas y que no pase de que haya una especie de resistencia por 4 años y cómo los nuevos líderes que van a llegar, las nuevas autoridades que van a llegar, cómo van a lograr que todas las personas de esos diferentes ministerios, aunque sean de distinta orientación política, logren juntarse, logren comprometerse con el proyecto de Chile, con el proyecto de que ese ministerio en específico está mejorando la calidad de vida de los chilenos. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que gracias al trabajo de todo ese equipo, una mujer va a estar libre de violencia intrafamiliar, va a estar libre de una muerte violenta, va a poder ejercer todas sus capacidades mediante reformas legales que todavía tenemos pendientes. Y así los diferentes ministerios, yo creo que tienen que haber líderes muy carismáticos que logren unir
con respecto al sentido del trabajo que tienen los ministerios para que todo ese potencial, además todo ese talento que está, no se vea opacado porque sean de una orientación política u otra. Los desafíos, 4 miradas además sobre lo que va a pasar la próxima semana. Muchísimas gracias, mucha suerte en el encuentro. Nos estaremos viendo ahí el día jueves de todas maneras. No sé si todo el día, porque parte a las 8:30 de la mañana y dura todo el día, pero al menos... Una buena jornada. Es una buena jornada. Muchas gracias, Rolando. Éxito también. Lo mismo, Eugenio. Muchas gracias por estar gracias aquí en esta vía pública. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, volvemos al tiro, seguimos con ustedes. Nosotros... Puedes. Estamos terminando ya nuestro Vía Pública de día jueves con la música. Primero revisamos nuestro portal 24horas.cl. Hoy día no tuvimos preguntas, así que vamos directamente a lo que destaca nuestra web de noticias. Carabineros recapturó a uno de los 4 reos fugados de la cárcel de San Felipe, un sujeto que fue detenido, que ya está identificado por la policía como el más peligroso, además de los fugados de este recinto carcelario. La historia se la contamos aquí en nuestro portal, que se actualiza permanentemente y tiene un montón de noticias y también de datos que les pueden ser realmente útiles, entre ellos el del pronóstico del tiempo. Nosotros les anticipamos algo, tenemos 9,6 grados de temperatura, va a estar despejado aquí en la capital. Viernes y sábado, temperaturas bien agradables, mire, despejado el viernes, 25 grados de máxima, y el sábado ni le cuento, ya 29 grados y se dispara el verano. En un octubre que ha sido muy veleidoso porque tiene temperaturas bajas y de repente se llega a temperaturas altas. Ahí el riesgo de resfriarse siempre muy alto. Terminamos con esta música y con este video. Son las figuras de la música representativa tanto en Latinoamérica como en España. Juan Luis Guerra, David Bisbal. Ambos le rinden homenaje a Marco Antonio Solís con uno de sus clásicos, Si no te hubiera sido, el ex vocalista de los Bukis, que está siendo homenajeado con un disco que se llama algo así como Todos somos más, o algo por el estilo, y representan a Marco Antonio Solís. Por eso todos somos Marco Antonio Solís, todos somos más. Cuando digo todos, porque son varias figuras las que están cantando distintas canciones en un álbum que recopila no solamente los grandes éxitos de esta figura del mundo de la música mexicano, sino que están reinterpretando sus éxitos. Y están Los Ángeles Negros, qué sé yo, Luis Fonsi, Juanes y Mon Laferte, que también participa. Nosotros nos quedamos con la primera versión de la primera canción de ese disco, que es la que se grabó. Si no te hubiera sido, Juan Luis Guerra, David Bisbal. Con ello nos despedimos. Nos vemos el domingo, 24 horas central. Estén bien, buenas noches.